Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde nos escuchen. El día de hoy estoy con Ceci Rodríguez para platicar con Juan Pablo Cerda. Juan Pablo, qué gusto que nos puedas acompañar. ¿Cómo estás? Igualmente, muchísimas gracias por invitarme. Muy bien. Qué bueno. Oye, Juan Pablo, pues para comenzar, me gustaría preguntarte quién es Juan Pablo Cerda y cómo es que comenzaste en el mundo de la energía y la sostenibilidad. Claro, claro que sí. Bueno, mi carrera en energía empezó hace como 20 años más o menos, cuando empecé a trabajar en empresas como Shell y BP. Entonces estaba trabajando en energía no renovable en ese entonces, sino energía de generalmente de gas natural y de recursos sostenibles, vaya. Y bueno, estaba trabajando en trading, en commodities, y me gustó bastante hacer este, commodities y enfocarme más en elementos fuera de FX y más estratégicos. Y después me salí del área de trading y me enfoqué más al área renovable. Eso es hace como 16 15 años. Y la razón es porque tengo una pasión muy fuerte en energía renovable y quería bueno, hacer un cambio positivo por el mundo y empezar a mejorar un poquito mejor. Yo vivo en Inglaterra, llevo acá viviendo como 23 años ya, y toda mi carrera ha sido enfocado en commodities, pero decidí hace 16 años enfocarme más en energía renovable. Ok, súper interesante. Llevas muchísimo tiempo viviendo en Inglaterra. Sí, bastante. Yo creo Sí, que la gran parte de mi vida adulta. sí, exacto. Oye, Juan Pablo, ¿y cuál dirías que ha sido como tu mayor aprendizaje en tu carrera dentro del sector ya de energías renovables y tecnología climática? Bueno, cuando empecé en el sector de energía renovable, empecé como emprendedor. Entonces, me salí del área de trading y puse una empresa que se llamaba Almac, que se enfocaba muchísimo en un tipo de contrato que se llama PPAs. Y un PPA es un Power Purchase Agreement en el que una empresa se compromete a comprar la energía de un proyecto eólico o solar por los próximos 15 16 años. Y ese compromiso del contrato por esos 15 16 años le permite al desarrollador que le den el financiamiento para crear estos parques eólicos y solares. Entonces, es un muy buen mecanismo para este, incentivar a los desarrolladores a crear más proyectos eólicos y solares. Y hace 16 años no estaba muy de moda los PPAs, acá en Europa por lo menos. Pero me encantó el mecanismo porque realmente sí facilita el desarrollo de nuevas tecnologías, y yo lo que quería hacer era ayudar a las empresas a moverse de energías sucias y hacia las energías mucho más limpias, ¿no? Entonces estuve haciendo eso como por 5 o 6 años, y al final vendí la empresa a una empresa que se llama South Pole Group, que es una empresa suiza, lo cual me llevó a crear mi segunda empresa. Para ese entonces los PPAs o los Power Purchase Agreements ya estaban agarrando un poquito de más enfoque en el área corporativa. Y yo lo que quería era digitalizar el proceso en el que las empresas pueden contratar energía por medio de PPAs, de PPAs, para hacerlo mucho más fácil. Y para mí se me ocurrió, si lo podemos hacer por medio de una plataforma digital, mucho mejor, ¿no? Porque así las empresas lo pueden hacer ellas solas, no necesitan a un consultor, o no necesitan gastar muchísimo dinero, inclusive con abogados, etcétera. Entonces dijimos, bueno, hay que hacerlo por medio de una plataforma para que por lo menos puedan hacer un tender y entender si pueden firmar uno de esos contratos, ¿no? Y funcionó bastante bien. Tuvimos alrededor de 200 clientes corporativos muy grandes alrededor de Reino Unido y Europa.
y alrededor de 460 proyectos eólicos y solares que están buscando corporativos para un PPA. Y bueno, al final estuve con esa empresa como 4 años, 4 o 5 años más o menos, y llegamos a un acuerdo con una empresa que se llama Schneider Electric, que querían comprar la empresa y al final decidieron comprarla y bueno, estuve trabajando en Schneider por un año después de la compra y decidí salirme y crear otra empresa. Una vez que eres emprendedor es muy difícil salirte, definitivo. Un, un poco como los emprendedores seriales, ¿no? Que les llaman. Ándale, exactamente, exactamente, ya. Oye, Juan Pablo, yo quiero profundizar un poquito en esa parte porque, pues, ¿cómo es que esa pasión por renovables te lleva justo a emprender y no verlo quizá de una forma, pues, déjame llamarle, ¿no? Más tradicional y a lo mejor meterte a una compañía de renovables? ¿Qué es eso que, pues, a lo mejor en tu carrera, ese punto clave, ¿no? Te dice, pues creo que si quiero entrar a renovables va a ser no de la forma tradicional, sino emprendiendo. Porque en ese entonces, hace 16 años más o menos, no había tantas empresas de renovables. Había desarrolladores que se dedicaban a crear granjas eólicas y solares, pero era un aspecto de mucha ingeniería, muy súper técnico que a mí realmente no me gustaba. Me gustaba más el área comercial de trading. Y no había muchas empresas que se dedicaran a eso. Había muchos brokers, pero yo no quería, yo me salí del área de trading y no quería volver a entrar a otra empresa a hacer trading o brokering. Entonces decidí, bueno, hay una oportunidad muy grande en el mercado en el que existe un mecanismo en el que las empresas pueden lidiar con empresas para hacer tenders y poder encontrar el mejor precio para energía. ¿Por qué no puedo hacer eso, pero para energía renovable únicamente? Y enfocarme en PPAs, porque yo sabía que los PPAs, siendo un esquema o un contrato tan complejo, eh, se tenía que simplificar en el futuro y en aquel entonces yo sabía que teníamos que encontrar un mecanismo para que se simplificara porque es una forma muy buena para crear más granjas eólicas y solares. Y después de eso, a los 5 años, en México empezaron los PPAs y se abrió el mercado energético y se fueron todos los desarrolladores también a México para empezar a desarrollar proyectos. Ok. Oye, y bueno, mencionas mucho eólica y solar, ¿no? ¿Cómo ves las otras energías renovables limpias y cómo ves su evolución en los siguientes años? O sea, sobre todo como con una perspectiva externa, pero hacia la TAM. Súper interesante. Por ejemplo, digo mucho eólico y solar porque son las más viables en cuanto a costo. Em, Aparte, obviamente, bueno, si hablamos de energía renovable, que es energía eólica, solar y hidroeléctrica, em, solar y eólica son las más convencionales. Si hablamos de energía limpia, que incluye biomass e incluye nuclear, obviamente es mucho más barato la energía nuclear que la eólica y solar de momento, pero el producirla tarda muchísimo tiempo, ¿no? El crear una planta nuclear. Pero esas no se consideran como energía renovable, ¿no? Por ejemplo, la energía nuclear necesitas ver qué vas a hacer con el nuclear waste y a dónde lo vas a llevar y cómo te vas a desechar de esa basura nuclear. Em, pero existen otras energía, otros tipos de energía que están empezando a surgir, como por ejemplo, este, no sé, hidrógeno, pero el hidrógeno lleva más o menos como 12 años desde que empezó a comercializarse y no ha llegado, y sigue siendo bastante caro, ¿no? O sea, no han podido llegar a un punto en el que sea comercialmente viable todavía, pero obviamente le siguen intentando. Hay muchos subsidios alrededor en Europa, en Estados Unidos, para hacer funcionar el hidrógeno. Y a mí se me hace, no sé, por un lado, se me hace una tecnología muy interesante y me gustaría que se desarrollara mucho más rápido.
Por el otro lado, si ya lleva 12, 13 años sin que exista una solución comercial, entonces a lo mejor no va a haber una solución comercial, ¿no? Entonces, ¿para qué le seguimos intentando con hidrógeno si llevamos 12 años sin encontrar una solución viable, ¿no? Ujú, eso está muy interesante. Oye, o sea, en PPAs, ¿has visto alguna vez algún proyecto de geotermia? Digo, te hago esta pregunta porque geotermia es mi área, ¿no? Entonces me da La curiosidad. historia. No, he visto nomás proyectos de geotermia en los países nórdicos y en Islandia, este, donde hay bastante energía, pero no al sur de Europa y en Inglaterra tampoco. Y no en un esquema de PPA. No, no en un esquema de PPA, no, definitivo no, porque generalmente todos los proyectos son subsidiados por el gobierno o desarrollados por el gobierno y no, nunca he visto ningún PPA comercial hasta ahora. ¿Tú, Buenísimo. tú, tú, tú has visto algún tipo de proyecto que se pueda hacer con energía geothermal? Pues sí, o sea, hay muchos proyectos que se pueden hacer, pero nunca lo había pensado desde la perspectiva de un PPA. PPA. Entonces ahorita como que me está girando el ratón con eso. Entonces Sí, tal vez después te vuelva con más ideas, pero está interesante. Sí, justo también como Latinoamérica tiene mucho potencial por ahí, y es una energía renovable base, pues sí. puede haber cosas interesantes, ¿no? Y bastante limpia y bastante, por ejemplo, un problema que tiene la energía renovable convencional, que es como solar y eólica, es que es muy intermitente. Entonces, por ejemplo, en la noche el sol no brilla y durante el día o sea, el viento no es constante. Entonces, es muy difícil si, por ejemplo, tú eres una empresa que tiene un consumo, eh, no sé, bastante 24/7 constante. Es muy difícil encontrar una solución para que tú puedas para que puedas reclamar que eres 100% renovable, ¿no? Porque obviamente cuando el sol no brilla y cuando el viento no sopla, todos esos huecos se tienen que llenar o con gas natural o con batería. Ajá. Exacto. No, pues habrá que, tal vez en otra ocasión, vamos a meternos más en ese. Lo voy a pensar yo también. Sí, definitivo. Venga. Oye, Juan Pablo, y ahorita entiendo que justo, pues bueno, en este camino de emprendedor en serie, pues ahora estás con una compañía que se llama Renewable. Si lo dije mal, me corriges, por favor. Perfecto. Yo, pues, la pregunta es, ¿qué te motivó ahora a fundar esta compañía y específicamente, pues, cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué hacen? Lo que me motivó es que las empresas tienen que llegar a un punto en el que en el que pueden llegar a ser renovables 24/7, ¿no? Cada hora del día. Entonces, existe un concepto que se está desarrollando que es muy interesante, que está empezando no con la energía en sí, pero con los certificados. En México se llaman CELS, certificados de energía limpia, en los que por cada megawatt hora que una granja solar o eólica produce, este, te validan ese megawatt hora con un certificado. Entonces, la idea en general que la empezó Google y Microsoft es que si queremos llegar a un punto en el que todas las empresas que consumen energía limpia lleguen a un punto de 24/7 en el que cada hora del día puedan reclamar que la energía que están consumiendo es renovable, tiene que haber un sistema muy enfocado a tecnología y que pueda cerciorar y validar que cada hora tú tienes un certificado que cerciore que esa hora viene de una granja eólica, solar, geothermal, lo que sea. Entonces, es súper importante el cómo validar porque ahora existe, bueno, acá en Europa también muchísimo.
un problema muy grande con greenwashing, porque las empresas están reclamando que son 100% renovables, que son 100% limpias o que son, no sé, súper eco-friendly, ¿no? Pero en realidad, si ves, lo único que están haciendo es comprando certificados nucleares o de biomass. Y realmente eso no cuenta como energía renovable, energía limpia, y no puedes hacer esos reclamos a menos que tú tengas el certificado que cerciore que a esa hora tu energía vino de una granja eólica o solar. Entonces, lo que está haciendo Renewable ahora, enfocándonos primero a empezar con los certificados de energía limpia, es validar con blockchain que cada certificado viene de una granja eólica y solar. Y esto ayuda muchísimo a los desarrolladores también, porque si más empresas se alejan del concepto de hacer reclamos de energía limpia o que no son reales, entonces más dinero se va directamente a los desarrolladores de energía eólica y solar, y la idea es que eso les pueda dar incentivo para crear más proyectos de energía renovable, ¿no? Perfecto. Juan Pablo, perdón, quiero profundizar también un poquito más ahí. Digo, acabas de mencionar el tema de blockchain y pues para todos los podescuchas que probablemente no estén muy metidos, ¿por qué tecnología blockchain? ¿Hay algo en particular que pueda aportar a toda esta misión que están trabajando? No mucho, ¿eh? En realidad. Y al principio estuvimos muy enfocados en clarificar que no somos una empresa de blockchain, pero utilizamos blockchain como una funcionalidad para hacer la trazabilidad de los certificados a una granja eólica solar en una hora específica, ¿no? De producción. Eso es para lo único que funciona. Utilizamos Solana porque es mucho más barato que los demás, no porque tenga algún superpoder, pero blockchain lo que sí facilita es hacer la trazabilidad de cada certificado, quién lo compra, quién lo vende y quién lo retira, que también eso facilita y ayuda que las empresas no hagan double counting y double claiming, que eso pasa muchísimo porque, por ejemplo, si tú eres un desarrollador de energía y, o sea, nada te detiene de vender dos certificados a dos empresas diferentes y realmente es el mismo certificado, ¿no? Claro, si no hay esa trazabilidad, pues nadie se Claro, entera. claro, nadie se entera. Entonces, eso es lo que estamos tratando de evadir también, que el proceso de compra de energía renovable en general, incluyendo certificados, sea mucho más transparente y mucho más, y que tenga mucho más impacto, y evadir que se vendan el mismo certificado dos, tres veces y que se hagan reclamos por un certificado en diferentes operaciones. Por ejemplo, si yo soy Nestlé y tengo operaciones en toda Europa, nada me detiene de, si compro un certificado, hacer el reclamo en varios países, ¿no? En Europa, porque tú puedes hacer reclamos de, no sé, si compras certificados en España, puedes hacer el reclamo de ese certificado en tus operaciones de Escandinavia o en Portugal o donde sea. Entonces, estamos evadiendo que las empresas puedan hacer eso también para tener una trazabilidad más transparente. Oye, Juan Pablo, y en relación con esto que hacen en Renewable, ¿tú le ves esa necesidad y oportunidad en México y en Latinoamérica, algo similar? Claro, definitivo. Estamos empezando, bueno, empezamos en Inglaterra hace como casi 2 años. Inglaterra cuando nos salimos de Europa, ahora es un mercado, fuera de la Unión Europea, y en Inglaterra los certificados se llaman REGOs, que son Renewable Energy Guarantees of Origin. Es muy diferente a los GOs, a los Guarantees of Origin de Europa. Y existe, por ejemplo, US RECs, que en Estados Unidos es los RECs, los Renewable Energy Certificates, y en muchas partes de Latinoamérica son los IRECs, so International Renewable Energy Certificate. Entonces, hay varios nombres de varios certificados alrededor del mundo, y cada certificado o cada este, em,
registro de certificados tiene una función completamente diferente. Por ejemplo, aquí en Europa, em, tus, no sé, España tiene su propio registro y validación de certificados. Lo mismo Alemania, lo mismo Portugal, etcétera. Pero todos están regidos por un mismo cuerpo que se llama Association of Issuing Bodies, que es una asociación que valida la validación individual de cada país. Entonces, existen funciones así alrededor del mundo, pero todos tienen el mismo problema, que es la trazabilidad, ser un poquito más transparentes en cómo se registran los certificados y la validación de cada certificado por hora. Perfecto. Oye, y digo, si bien existe pues esta oportunidad y necesidad también de aplicarlo en México y en América Latina, ¿tú crees que en caso de que se pueda hacer una extensión, podría funcionar correctamente o crees que haya por ahí algún punto por mejorar para que este tipo de temas pueda funcionar, ¿no? Y bueno, solo por mencionar ahí algunos otros datos, ¿no? Está el tema de que en México se iba a lanzar un mercado de sales, pero pues nunca salió el manual operativo, ¿no? Entonces, ¿crees que hay algo ahí en particular que pues se requiera mejorar o perfeccionar para hacer una solución similar? Bueno, sí, definitivamente es un empuje que empieza por el gobierno para validar qué tan limpia es la energía producida en una hora específica por cierto proyecto específico, ¿no? Entonces, yo espero que México, Claudia, que tiene muchísimo enfoque en sostenibilidad, haga los cambios necesarios para eh, incitar que el área de energía renovable crezca mucho más de lo que ahora está del status quo en México, que realmente no está creciendo mucho. Y eso validaría el requerimiento de crear y invertir más en energías renovables. Y esta es una forma muy buena de hacerlo porque existe la transparencia de cada certificado alineado con cada proyecto. Claro. Oye, Juan Pablo, ¿y, y cómo, o sea, cómo es el día a día? O sea, es como un así New York Stock Exchange y ustedes van viendo los megawatts hora, o quién, o sea, ¿quién está viendo eso? ¿Cómo trabajan ustedes el día a día? O sea, ¿cómo van participando estos actores, ¿no? Sí, nosotros estamos creando partnerships con empresas como S&P Platts y otra empresa escandinava que se llama Veit, en el que vamos a ser la primera empresa en Europa que va a crear un precio por hora. Por ejemplo, si tú te imaginas la energía producida en el medio del día, em, cuando el sol está todo lo que da, es mucho más barata que la energía producida a medianoche, ¿no? Cuando no hay sol y casi nunca hay viento. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es desarrollar un concepto en el que cada hora del día va a tener un precio diferente, dependiendo en varios aspectos, como lo que te decía, a- cuando hay energía o cuando funcionan más las granjas eólicas y solares y demanda, ¿no? Porque hay mucha demanda, por ejemplo, en las horas de oficina, en los horarios de oficina, donde muchísimas oficinas consumen más energía que en medio de la noche, ¿no? Entonces, el precio de los certificados y de la energía en medio a medianoche no debe ser igual que a mediodía, ¿no? Entonces, nosotros estamos creando un mercado de precio dinámico que cambia dependiendo de la producción de proyectos renovables y la demanda de los consumidores. Perfecto. Entrando un poquito también otra vez a la parte de la tecnología que están utilizando y otra vez blockchain. Cuando ustedes seleccionaron el protocolo o la blockchain con la que están trabajando, Juan Pablo, ¿por qué se fueron por esa blockchain? ¿Vieron algún tema en particular en temas de pues, las diferentes capas que hay? O bueno, ¿no? También hay algunas blockchains que tienen pues como que algunos fines, ¿no? En temas de sostenibilidad y mucho este concepto de refi. ¿O qué fue en particular por lo que ustedes utilizan el protocolo que utilizan? Dos puntos principales. Uno, precio.
porque si vamos a utilizar blockchain para hacer trazabilidad de cada hora, eh, cada megawatt hora de energía o cada watt hora incluso, es muchísima data, ¿no? Entonces, tenemos que crear un contrato o hacer un timestamp por cada hora. Entonces, escogimos Solana por dos cosas. Uno, por el precio, obviamente, y dos, porque no es minado o mining. Entonces, no consume tanta energía para ser producido el contrato. Ok. Bueno, y para ir cerrando este primer bloque, a mí me queda un poco la duda de por qué emprendiste en UK. ¿Era porque ya estabas allá, se dio la oportunidad o algo más particular? Em, Porque ya estaba acá y tenía contactos en el área de trading y operaciones y energía en general. Entonces, hacer el cambio de, no sé, de gas natural, que era mi commodity en el que más me enfocaba, a energía, electricidad renovable, no fue tan dramático porque sigue siendo una commodity. Pero bueno, ahí ya estaba acá, entonces empecé a emprender acá. Al principio no sabía nada de emprendimiento, cero. De hecho, no levanté nada de capital en mi primera empresa porque no sabía que podía levantar capital. Entonces me asocié con un par de personas y levantamos la empresa este, bootstrapping y enfocándonos en conseguir contratos con empresas, Ujú. que fue muy diferente a mis otras dos empresas que tengo ahora, que sí levantamos capital y fue mucho más fácil porque estamos enfocados en energía renovable, etcétera, y tecnología. Claro. Y de eso, o sea, ¿sentiste mucha diferencia? O sea, el de ya saber que podías levantar capital, ¿o crees que muchos emprendedores igual deberían de basarse en bootstrapping y ya? Yo digo Pero, que es dependiendo del modelo. Por ejemplo, las empresas de tecnología necesitan bastante capital, em, pero si no es empresa, mi primera no era de tecnología, era como una consultoría. Entonces no requeríamos tanto capital para empezar, lo que necesitamos era clientes. Y hacer bootstrapping por un par de años, que funcionó bastante bien. Pero sí, yo le diría a muchos emprendedores que si puedes hacer bootstrapping y no necesitas muchísimo capital, lo hagas, definitivo. Totalmente. Oye, ¿y cómo ves el ecosistema, pues, emprendedor allá, ¿no? Digo, Latinoamérica creo que todavía tiene muchas áreas de oportunidad, pero entrando específicamente en temas de emprendimiento de energías renovables, sostenibilidad, ¿no? Yo creo que al menos en México, cuando ves a las startups en esto, pues son contadas con las manos, ¿no? Y yo creo que mucho por las barreras de entrada que hay en el sector. Pero ¿cómo ves el ecosistema allá? Digo, tanto de startups, pero también de fondos y más participantes. Es, en general, es bastante bueno porque hay mucho emprendimiento. Eh, Hace 16 años, cuando empecé en el área de energía renovable, no había nada porque no era climate tech, no existía, todo estaba enfocado en fintech. Era cuando estaba creciendo Monzo y Revolut y todas esas fintechs acá. Entonces, todo el capital se estaba yendo muchísimo a fintech. Ahora es completamente opuesto. El capital se está yendo a climate tech y es bastante bueno. Lo malo es que ya hay muchísimo más competencia. Hay muchísimos softwares que hacen validación de posición de emisiones y etcétera, etcétera. Pero por eso nosotros estamos enfocándonos primero en un nicho que es muy importante y estamos haciendo una apuesta en que la regulación europea va a cambiar en los próximos 2 años y en vez de que se haga, que sea un ámbito voluntario para las empresas, va a tener que ser un requerimiento legal el tener que hacer reporte de trazabilidad de energía por hora. mm, Buenísimo. Súper. Pues Juan Pablo, viene la siguiente parte del podcast, que esta se trata de que pues hay un entrevistado o entrevistada previo y deja una pregunta para el siguiente entrevistado o entrevistada sin saber quién va a ser. Y pues bueno, ya te dejaron una pregunta. Después de esta pregunta también te vamos a pedir que dejes una pregunta para la siguiente persona sin saber quién va a Ah, ser. Y pues bueno, la pregunta es,
¿Cómo harías para que los sistemas descentralizados fotovoltaicos lleguen al mayor número de personas para abatir la pobreza energética? Súper buena pregunta. Una de mis empresas favoritas es una empresa que se llama Sonnen, que está muy enfocado en baterías para hogares, ¿no? Entonces, la idea de descentralizar y hacer se llama microgrids, en el que, no sé, tú le puedes vender energía a tu vecino y el vecino te puede comprar energía y le puede vender energía al otro vecino. Y ahora se está haciendo un poquito más posible y ahí se puede hacer una realidad en la que, imagínate, si tienes un vecindario con paneles solares y tienes baterías en tu casa y tienes tu coche eléctrico, ya se están desarrollando sistemas en los que ya no necesitas, por ejemplo, en México la CFE, sino puedes comprar la energía a tus vecinos, dependiendo de qué horas llegan del trabajo, qué tan recargado tiene su batería y qué tan recargada está tu batería, ¿no? De tus paneles solares. Entonces, eso se me hace a mí un concepto genial porque dependiendo de la hora en el que tú consumas la energía, tu vecino te la puede vender a cierto precio o tú se la puedes vender a cierto precio. Si tienes un coche eléctrico, lo puedes cargar en la noche, cuando la energía es más barata o cuando tus vecinos no están necesitando la energía, pero la batería está cargada. Entonces, ese es un concepto muy interesante en el que puedes ahorrar muchísimo y salirte del grid. Ok. Buenísimo. Oye, ¿y qué pregunta te gustaría dejar? Ok, mi pregunta sería, ¿quién sabe si va a ser alguna persona de hidrógeno? Pero ¿qué aplicaciones comerciales le ves a el ámbito de hidrógeno y cómo ves la evolución de el hidrógeno en los próximos 5 años? Ok, súper, la dejamos así entonces. Te avisamos quién es el siguiente para que puedas escuchar su Ah, me respuesta. parece perfecto. Bueno, otra de nuestras preguntas en este segundo bloque es, ¿tú qué estás ahorita leyendo, viendo, investigando, que nos podrías como comentar? ¿Qué tiene tu atención en este momento? Ujú. Mi atención en este momento, las baterías. 100%. Porque si hablamos de llegar a ser 100% renovables, necesitamos muchísimas baterías. Y la tecnología, no sé si ustedes han leído últimamente las noticias, la tecnología de batería líquida va mejorando muchísimo. Y ha habido muchísimos impulsos em, de nuevas baterías que tardan mucho menos en ser cargadas y guardan muchísimo más energía, ¿no? Que es lo que realmente necesitamos para hacer esa evolución o esa transición a 100% renovables. Entonces, para mí me encanta la producción de energía renovable, me encantan las tecnologías de software que pueden ayudar a las empresas a visualizar su consumo, alcanzar sus targets, si son del 2025, 2030, lo que sea. Pero mm, me apasiona muchísimo el ver a dónde vamos a llegar con las baterías. Buenísimo. Oye, Juan Pablo, y otra pregunta, igual para todos los podescuchas, ¿qué libro nos recomendarías? ¿Algún libro que te haya marcado, que consideres que todos deberíamos de leer? Digo, no necesariamente de energía, ¿no? Puede ser del tema que tú quieras. Tengo una lista enorme, pero a mí el libro que me cambió muchísimo se llama Hitchhiker's Trip to the Galaxy Muy y ese bueno. me hace buenísimo. Ese fue uno de mis primeros libros que leí cuando decidí ser emprendedor y me cambió el enfoque muchísimo. Qué buena onda. Ese sí nadie lo había mencionado. Está muy bueno. Oye, Juan Pablo, y como última pregunta de este bloque, ¿a quién crees que deberíamos entrevistar? ¿Quién creo que debería entrevistar?
Sí, ¿a quién nos recomendarías que entrevistemos? Debería entrevistar a Claudia Sheinbaum o Sheinbaum, Ajá. eh, porque tiene un enfoque muy fuerte en el medio ambiente. Es environmentalist y me encantaría entender qué cambios va a hacer en contra de su predecesor. Y me encantaría que entrevisten a más emprendedores, definitivo, porque no más en Europa, pero en Latinoamérica, en Asia, en todos los lugares del mundo, o sea, necesitamos mucho más emprendedores enfocados en hacer la transición a energías renovables o la transición a energías más limpias, más allá de las empresas que siempre incitan, que son Google, Microsoft, Amazon, ¿no? Necesitamos mucho más innovación en este ámbito. Totalmente, Juan Pablo. Más que de acuerdo contigo. Y pues bueno, vamos a poner ahí también en la lista más emprendedores porque justo, ¿no? Lo que platicábamos hace rato, creo que es un sector con muchas barreras de entrada que pues hace falta que pues, entre nosotros, ¿no? También estimulemos a que pues, haya más, ayudemos a compartir. Creo que muchas ideas muy padres a veces se quedan ahí pues congeladas, ¿no? Porque pues no logran pues compartirse, no logran abrir canales adicionales, ¿no? Para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Pero bueno, Juan Pablo, pues nos llevamos también ese punto y pues no queda más que agradecerte muchísimo por el tiempo y por este espacio para compartir. Muchísimas gracias, en verdad. No, muchísimas gracias en serio por tenerme y gracias en general, en serio. No, gracias a ti, el tiempo, todas las ideas, lo que nos compartiste. No sé si haya algo más que te gustaría mencionar, que se nos olvidó preguntar o quieras platicar. Em, no, pero sería muy interesante también a ver si pueden entrevistar a alguien que se enfoque en certificados de energía limpia, porque en México los CELS pueden jugar un rol muy importante en la transición a renovables. Buenísimo. No, pues muchísimas gracias, Juan Pablo, y a todos nuestros podescuchas. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.